Puedes pasar toda la vida sin escuchar ese sonido y aún así no estar seguro. Dicen que cuando el silbido se oye a lo lejos es porque ya está muy cerca. Poca gente conoce la historia detrás de la criatura que vaga por los campos cargando un saco y una maldición. Pero después de hoy, nunca volverás a escuchar un silbido de la misma manera. ¿Has oído hablar de alguien que nunca escuchó un no? Tomás Santos creció así, en la cima de una colina olvidada, rodeado de viento, polvo y el silencio de los altos de San Benito. Su palabra era ley. El padre Mateo trabajaba de sol a sol y la madre, Isabel, observaba todo en silencio, como quien presiente una tragedia que aún no tiene nombre. En esa casa aislada, el capricho de un solo hijo era más fuerte que la razón. Tomás nunca supo lo que era un límite. Mientras Mateo cazaba por horas bajo un sol implacable, el hijo bebía aguardiente y exigía carne fresca, y no aceptaba excusas. Si quería venado, era venado o nada. Si no llegaba, silbaba. Primero como protesta, luego como hábito, como si el sonido llenara algo dentro de él. Isabel veía todo desde lejos, siempre callada, pero con los ojos cada vez más cargados de miedo. En lo alto de la colina, el tiempo parecía detenido, pero algo estaba cambiando. Tomás ya no era solo un joven mimado. Había un tipo de oscuridad creciendo dentro de él. Y cada vez que ese silbido cortaba el aire nocturno, parecía más calculado, más frío. Lo que los santos aún no sabían era que el silencio de los altos de San Benito estaba a punto de romperse para siempre. Y lo que vendría después, nadie podría deshacerlo. En el pesado silencio de las noches, en los altos de San Benito, el silbido de Tomás comenzó a destacarse. No era una melodía común, era lenta, precisa, casi ritualística, subiendo y bajando como si midiera el tiempo. Isabel observaba por la ventana, sintiendo una incomodidad inexplicable, como si esa música invisible trajera un presagio oscuro. Cada noche, el sonido se hacía más intenso, más insistente, invadiendo la casa y los pensamientos de la familia. El silbido no era solo un capricho juvenil, parecía un anuncio, una comunicación con algo que nadie entendía aún. Mientras Mateo se esforzaba por cumplir los deseos del hijo, el silencio a su alrededor parecía apretarse y el malestar crecer. Isabel intentaba intervenir, con palabras suaves y preocupaciones veladas, pero Tomás respondía con una sonrisa fría, llena de desafío y un brillo inquietante en la mirada. El sonido del silbido se convertía en una presencia constante, casi un personaje propio en la historia. ¿Y qué significaba realmente ese silbido? ¿Era solo un hábito molesto o el presagio de algo mucho más grande? A medida que avanzaba la noche y el sonido subía y bajaba, nadie podía imaginar que ese simple gesto estaba sellando el destino de la familia Santos. Y el próximo capítulo de esta historia solo comenzaría cuando el silencio finalmente fuera roto. Para siempre. Mateo cargaba en el rostro el peso de años de trabajo duro y en el pecho la frustración de no poder satisfacer los caprichos del hijo. Cada mañana partía temprano en busca de caza en los altos de San Benito, regresando exhausto, muchas veces con las manos vacías. Tomás, impaciente y amargado, recibía al padre con miradas frías y palabras cortantes, como si el esfuerzo nunca fuera suficiente. Isabel intentaba apaciguar los conflictos, pero la tensión entre padre e hijo solo crecía, contaminando el silencio de la casa. Tomás desafiaba no solo al padre,
sino las reglas de la vida en ese lugar aislado. «Si no es como yo quiero, no sirve», decía, haciendo del desprecio su arma más afilada. Mateo, aunque cansado, nunca desistía, intentando mostrar que no siempre se puede tener todo en la vida, especialmente en tiempos difíciles. La discordancia entre ellos convertía cada encuentro en una batalla silenciosa, y el silbido de Tomás parecía crecer en respuesta, casi como un grito mudo que resonaba en la inmensidad de los altos. Esa guerra silenciosa estaba lejos de terminar, y cada día aumentaba el abismo entre ellos. Lo que parecía un simple conflicto familiar escondía una sombra mayor, lista para estallar. Y cuando eso ocurriera, nada sería igual. La tormenta que se acercaba prometía romper el silencio de los altos de San Benito para siempre. Todo parecía normal aquella tarde calurosa en los altos de San Benito, pero algo en el aire ya anunciaba el desastre. Mateo volvió del campo con las manos vacías, el sol golpeando fuerte en su rostro cansado, la escopeta colgada del hombro. Tomás lo recibió con una mirada de desprecio, las palabras afiladas cortando el silencio de la casa. La frustración acumulada explotó en un grito. El límite entre padre e hijo finalmente se rompió. El enfrentamiento fue rápido y brutal. En medio del calor y la sequía, el cuerpo de Mateo recibió golpes implacables, resultado de una rabia que había fermentado largo tiempo en el pecho del joven. Cuando todo terminó, Tomás arrastró al padre dentro de la casa, como si intentara esconder la tragedia que acababa de cometer. Isabel, en silencio, fue testigo del horror que ahora formaba parte de la historia de la familia. Pero lo peor estaba por venir. Esa misma noche, mientras el silencio dominaba la casa, el silbido de Tomás adquirió un tono diferente, más largo, más pesado, casi macabro. Era como si celebrara algo que nadie podía entender. Y quien escuchó ese sonido sabía que el destino de los santos cambiaría para siempre. Lo que venía sería sombrío y definitivo. Esa noche marcó el comienzo de algo irreversible. Tomás, ahora cargando el peso de su cruel acto, se transformó en algo más allá de lo humano. El silbido que antes era un simple capricho, se volvió una maldición que resonaba por los altos de San Benito, anunciando la llegada de una sombra implacable. Isabel, aterrorizada, sintió que la casa nunca volvería a ser la misma, que algo oscuro se había instalado allí para no irse jamás. Cuando el abuelo de Tomás llegó, el silencio de la casa fue roto por un castigo severo, casi ritualístico. Sin palabras, le impuso al nieto una carga simbólica. Un saco pesado para cargar, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Ese saco se convirtió en el emblema de la culpa y la maldición. Un recordatorio constante de lo que Tomás había hecho y de lo que se convertiría. Su existencia estaba ahora ligada a ese peso invisible. Y a cada paso, el silbido marcaba su presencia. A partir de entonces, la leyenda del silbido se difundió por los altos de San Benito, llevando un mensaje claro: ningún acto violento queda impune. Lo que parecía ser solo un joven rebelde se transformó en una advertencia sombría para todos los que osaran desafiar los lazos familiares y el respeto. ¿Y qué estaba por venir? Solo quienes escucharan el silbido hasta el final lo sabrían. Dicen que Tomás Santos nunca volvió a la luz del día. En su lugar, algo aterrador permanece vagando por los altos de San Benito. Una figura esquelética, alta y cubierta por un viejo saco, anunciada por ese silbido lento e incesante. Su rostro reducido a huesos y sombras, y sus ojos brasas que nunca se apagan
Aterrorizan a quien se atreve a escuchar su llamado. El silbón no es solo una leyenda, es una advertencia viva. Quienes han oído el silbido del silbón saben que no se despide fácilmente. El sonido entra profundo, fijándose en los pensamientos, trayendo consigo el peso de la culpa y la justicia implacable. Caza a aquellos que, como Tomás, actúan con violencia contra los suyos. Dicen que el saco que carga representa la carga eterna que esos hombres llevan. Una maldición que no se disipa con el tiempo. El silbón se ha convertido en una historia transmitida de generación en generación, un misterio envuelto en miedo y respeto. Pero lo más aterrador es saber que, incluso en pleno siglo XXI, su silbido puede sonar a tu alrededor, esperando al próximo que desafíe el orden natural de las cosas. Y cuando eso suceda, no habrá dónde huir, solo el pesado silencio y el silbido que no cesa.